la única. Sí. ¿Falta Giovanna? Sí, falta Giovanna. Sí. Ok, ya estoy grabando de todas maneras. Hoy no se me olvida. Ah, pero ahora me toca compartir otra vez. Espérenme un momentito. Entonces, aquí. Ahí está. Y entonces, ok. Solo que hoy no sé qué me pasó. Espérenme un momentito. Aquí está. Es que no encontraba la campanita. Ya. Aquí está. Entonces, esto estábamos viendo, ¿verdad? Que Pablo entonces se enfrenta a las nuevas cuestiones. Y esto estábamos diciendo, que es nuestro trabajo de estudio bíblico, profundizar más y más en el misterio de Cristo y en el misterio de la iglesia. O sea, profundizar para ir sacando, volver otra vez a que esa imagen, esa presencia del resucitado vuelva a emerger de todo lo que pasa. Eso es lo que decía Pablo. Entonces, ¿para qué eso? Para descubrir con la luz del Espíritu Santo dimensiones que en las cartas anteriores, pues, no se estaban tocando. Claramente no estaba todavía ese problema. Entonces, aquí vemos el mapita de los lugares. Ya ven Corinto, que ya hemos visto, Tesalónica, Filipos, que no hemos visto. Aquí está Éfeso, ya lo ven como a la mitad ahí. Colosa, ¿verdad? Los colosenses. Y ese paso que él tiene por Odisea, Hierápolis, Mileto, Éfeso, todo eso, que ya lo vimos en Hechos de los Apóstoles. Ahí está la cercanía, hay una distancia más o menos, ¿verdad? Pero no están tan lejos. Entonces, Colosa era una ciudad pequeña del Asia Menor, situada en una región de Frigia, en el valle del río Lico. Mira toda la ubicación geográfica, cerca de la Odisea y Hierápolis, para que ustedes vuelvan a ver el mapa. Y su población, la mayor parte eran del pueblo, de su cultura, de su época, eran colosenses, ¿verdad? Y un número, habían bastantes judíos. Y San Pablo visitó Colosa en 2 oportunidades, en el segundo y en el tercer viaje. Sí, en clase. Y la iglesia fue fundada no por Pablo, sino por Epafras, o Epafras, como ustedes quieran decir, no le veo el acento por ningún lado. Cuando se compuso, fíjense, estas cartas ya son casi al final, porque ¿se acuerdan que las primeras estaban entre el 52, 53, ya en sus primeros viajes? Pablo dice que escribió esta carta cuando se encontraba encadenado en prisión, pero ya explicamos que estuvo varias veces en prisión. Entonces la tradición cristiana estima que se trata de la primera cautividad en Roma, porque estuvo varias veces. Y esa fue más o menos, según lo dice él en las cartas, entre el año 61 y 63. Y la carta es llevada por Tíquico, a quien acompaña Onésimo. El motivo de la carta, entonces, resulta que Pablo está preso y recibe la visita de Epafras en su prisión. Y que cuidaba la comunidad de Colosa, Hierápolis y la Odisea. Fíjense ustedes que no hay cartas para Hierápolis y la Odisea, pero si ustedes se dan cuenta, varias veces se dice ahí, se habla de estas comunidades. Y también, si ustedes se dan cuenta, en la carta, en la Apocalipsis, se nombran 7 iglesias, algunas de estas pues fundadas por Pablo, pero otras no, para que ustedes se den cuenta de que hay otros misioneros que están trabajando, porque este personaje, Epafras, o como se pueda pronunciar, no lo tenemos nosotros así como entre los apóstoles o entre los misioneros, pero bueno, ahí está.
Y dice que cuidaba las comunidades, la de Colosas que había fundado Pablo y estas otras. El discípulo, o sea, no es visto apóstol, pero sí discípulo, un seguidor, misionero, le avisa de los peligros que acechan esas comunidades. Tratan de encuadrar, vean, tratan de poner a Jesús en la misma, al mismo nivel de las ideas que tienen ellos en su alrededor. Pues acuérdense ustedes que estamos en esta parte de Grecia, la sabiduría de Platón, Aristóteles, todos esos sabios, pues que hasta que los estudiamos, ¿verdad? Pues gracias a Epafras, San Pablo se da cuenta de la gravedad del asunto. Eran manifestaciones, o eran indicios de sistemas filosóficos religiosos opuestos al cristianismo. Fíjense ustedes que yo no sé si ustedes a veces oyen distintas homilías, pero cuando se oyen homilías de sacerdotes que están hablando de que no hagan yoga, que no hagan esto, que meditación trascendental, que traten de buscar en la escritura la riqueza, la sabiduría. Es un poco esta postura. Es decir, claro que hay otros sistemas de sabiduría, pero fijémonos en el nuestro que tiene tanta riqueza. Y yo creo que va por esa línea. Ese fue también un tema que pasó con Tony de Melo, que era jesuita, que él recopiló sabiduría muy linda de muchos lados. Y claro que era muy linda y ayuda mucho. Pero tal vez la idea no es prohibir, sino más bien buscar dentro de lo que nosotros tenemos, que es una sabiduría mayor, si la sabemos entender. Entonces era el inicio de lo que en el siglo II se llamará gnosticismo, que es lo que decíamos que el Evangelio de San Juan, del que ya está escrito que se escribe, mejor dicho, en el siglo II. Entonces va dirigido a ellos. Por eso es tan diferente a los sinópticos. Y bajo la inspiración divina expone verdades capitales para el dogma y la moral cristiana. Yo creo que si nosotros sabemos explicar el dogma, hoy no se nos hace conflicto con las generaciones más jóvenes. Pero si nosotros no lo entendemos, sino que lo presentamos como imposición y como catálogo de moralidad, yo creo que si lo imponemos de esa manera es desde el principio rechazado por todo el mundo, porque hay que entender las dos posturas, la de Jesús y la de Pablo. La de Jesús es una propuesta. Jesús propone a sus apóstoles, les propone un estilo de vida. Ahora Pablo forma comunidades y él entonces lo que hace es pero son comunidades del paganismo, o sea, son comunidades que viven de otra manera, piensan de otra manera y sienten de otra manera, tienen otra cultura. Entonces, por eso el tema de la imposición, o sea, hay que ver esos dos escenarios. El de Jesús es un ambiente judío. Jesús no está obligando a nada ni a nadie, les propone. Él no está anulando la ley de Moisés, él está dando sentido al judaísmo. Eso está bien. Pero Pablo ya no llega con esa postura. Ay, ustedes no sé qué pasó. Salieron unas letras y no sé qué fue lo que pasó. Ya salió la manita otra vez. No sé qué pasó porque, espérame, yo estoy por aquí, vamos a ver si regreso. Estoy en esta. Ya. Ay, miren, ya estoy más pilas. ¿Cómo me emociona que después de 7 meses ya puedo? Bueno, entonces vean ustedes, les decía, esas dos escenas hay que comprenderla. La libertad de Jesús es su propuesta, dando sentido a la ley de Moisés, es un escenario diferente. Ay, no sé qué pasa, él solito, yo no toqué nada, él solito hace estas cosas. Pero nosotros no las vemos, no te preocupes. Ok. Te baja la pantalla, pero no te preocupes, no pasa más. Ok. Bueno, entonces, fíjense, se va, no sé qué le pasa a la pantalla, ella solita se va. Ok,
Entonces luego tenemos especialmente el tema del misterio de Cristo, que a Pablo le interesa que lo comprendan como él lo vivió. No nos apartemos de la experiencia que tiene Pablo. Entonces, ¿cómo va a estructurar? Primero ya lo sabemos, el saludo, después las gracias a Dios, siempre el agradecimiento, el deseo de la santidad. Vean ustedes que el Papa Francisco dice que hoy se tiene que entender de otra manera. Y esta es una actitud... ¿Qué? ¿Qué pasó? Sigue. No, está bien. Pero sí están viendo en la pantalla. Sí, sí vemos la pantalla. Sí, todo bien. Ok, entonces, es importante una actitud adecuada para recibir los dones de sabiduría y entendimiento. Hay que tener una recta intención. Entonces, eso es lo que hay que ir revisando constantemente, y eso ya son pasos, ya son aceptación de la gracia y pasos de la santidad. Y entonces, ¿por qué? Porque el Señor espera frutos de buenas obras. Pero básicamente las buenas obras, la mejor obra que podemos hacer es que otra persona conozca al Señor y lo ame. ¿Para qué? Para que sea feliz él y su familia. Ese es el único móvil, no, ese es el único motor para hacer las cosas. El querer que el otro, cuando más mal vemos en alguien o en algo, ¿qué es el mal? Es la ausencia de bien. Entonces, lo que tiene que surgir en nuestro corazón es que donde hay tanto mal, se deposite el bien. Entonces, ahí viene el tema de la intercesión. Eso es interceder para que el otro esté bien. Ese es el amor al enemigo. Si está haciendo mal, es porque le falta el bien. Entonces, yo le pido a Dios que abra que permita que este ser o esta institución o esta situación se abra a ese bien supremo que es Él. Y luego lo expresa en la doctrina, ¿verdad? Empieza con un himno, el canto a la primacía universal de Cristo. ¿Por qué empieza así? Porque acuérdense que van a poner a Cristo en un nivel semejante a todo el mundo, a todos los sabios. No, hay una primacía. Él es más, es lo que tenemos. Él es el sol, Él es la vida, Él es el camino, Él es todo. Entonces, así empieza Pablo. Y concentra su atención en el ministerio de Cristo y en su misión redentora. Yo no sé si ustedes cuando estudiaron los sinópticos se dieron cuenta que el ministerio de Jesús no abarca 3 años, que según los sinópticos, según todos los estudios, lo más que Jesús duró, lo más, y eso ya es decir mucho, fueron 18 meses. ¿Saben dónde lo tienen también? En esas copias que mandó Ana Lu el año pasado de Martín Descalzo. Eso en las primeras hojas dice exactamente eso, así es que no van a creer que yo me lo estoy inventando. Ese libro... Tú comentaste que Cristonautas también lo decía. También pues todavía Cristonautas dijo la vez pasada que tal vez ni siquiera tal vez 12 meses y un poquito, pero pues para decirles el impacto que tuvo que haber causado Jesús en su entorno en un tiempo tan corto. Porque háganme favor, 3 años ya era poquito, pero reducir los 3 años a 1 año y medio o a 1 año, pues es como más impactante. No sé a ustedes, pero a mí me impacta. Y entonces lo importante es cómo descubren esa preeminencia, esa primacía de Jesús y esos frutos que da el creerle, el corresponder. Ven que la palabra es corresponder a esa gracia. Todo cuanto nosotros hacemos como expresión de fe es correspondencia a algo que nosotros ya comprendemos, que ya aceptamos, que nos abrimos a eso.
Entonces todos los actos piadosos, religiosos, son como un abono a esa fe para que siga manteniendo, para perseverar. Ahí utiliza corresponder a la perseverancia. Entonces, por eso el apóstol se complace en los padecimientos que pueda sufrir. Ese no es un sentido de sufrir por sufrir, o llorar por llorar, o masoquismo, o culto al sufrimiento. No es eso. Si el Señor ya sufrió, ya asumió, ya limpió, ya no es que ahora yo me provoque el dolor. Es que el dolor en la vida va a venir y viene siempre. Entonces es cómo lo voy a vivir. ¿De qué manera lo voy a enfrentar? ¿Cómo? En lo cotidiano, ¿qué voy a hacer? Entonces, pero cuando viene ese dolor, lo primero que hago es pegar de gritos para que me lo quiten. Yo creo que no es lo que pasa ahí, pero bueno. Y así se entiende la intercesión, que se quite, que se vaya, que se quite. No, o sea, el sufrimiento también en la vida tiene una dosis de sabiduría si se vive con Cristo. Ese es el tema. Y luego la defensa de la fe. Se alegran por los colosenses que tienen fe y que les previene de las distintas filosofías, de las vanas filosofías. Les confirma que el sacramento, si necesitamos un signo sensible para sentirnos justificados, para recibir la gracia, bueno, pues la iglesia, o sea, la comunidad es la que te lo da, es la que te otorga. A esto yo tengo una pregunta que me hicieron el lunes en otro curso. Si uno fíjense pues, y eso lo dice hoy en una reflexión de la homilía por la primera lectura de hoy del Eclesiastés. La primera lectura de hoy, si ya fueron a misa, es el Eclesiastés. Todo es vanidad. Ok, ¿por qué se llama ese libro Eclesiastés? Porque el Eclesiastés quiere decir el predicador. La palabra eclesía es en griego y quiere decir iglesia en español. Y en hebreo quiere decir Cogelet. Entonces, Cogelet, por eso Eclesiastés, Cogelet, predicador, eclesía. Ahora yo les pregunto a ustedes, cuando nosotros nos reunimos, porque de eso se trata, de reunirnos, para celebrar el misterio, para celebrar los sacramentos, nosotros lo hacemos en comunidad. La pregunta es, si nosotros hoy vamos a una Eucaristía, porque eso me lo preguntaron el lunes y se los pregunto a ustedes para ver si di bien la respuesta. Si nos reunimos hoy en un parqueo, cada uno dentro de nuestro carro, sin bajar nuestro vidrio, estamos ahí adentro, nos pasan a dar la comunión, ¿hacemos comunidad o no hacemos comunidad? ¿O qué diferencia hay en hacerlo eso y hacerlo desde nuestra casa? Solo porque recibimos físicamente la Eucaristía. ¿Cuál sería la observación? Eso no es que me esté saliendo del tema. Habla del bautismo como sacramento, que tiene poder de darnos vida, de perdonar los pecados, o sea, de justificarnos, cosa que ya ha hecho Jesús, pero ese es el gesto sensible. Yo creo que la iglesia, con el deseo de que podamos participar en la Eucaristía, no solamente para recibir su palabra, sino para recibirlo en el Santísimo Sacramento, la iglesia, por ejemplo, San Martín, teniendo un parqueo tan grande, nos une como comunidad para participar y no estar presenciando a través de la televisión algo donde no podemos recibir la Eucaristía. A mí me parece que es ganas de criticar solamente. No creo que haya algo malo en sentarte en un carro. Ahora, ayer me tocó un señor que se pasó toda la misa hablando por teléfono. Esa es otra cosa. Pero ni siquiera le podría yo hacer señas por caridad. Pero si vas a lo que vas, a oír la misa, a escucharla, a vivirla. No, pero es que la pregunta es que acordate,
Por eso les empecé diciendo la palabra eclesía, que quiere decir asamblea, comunidad. La pregunta no es que está juzgando ni está buscando, es una pregunta valedera. ¿Se hace comunidad estando en cada carro metido y este señor en tu teléfono y tú, se hace comunidad? Claro que sí. Yo creo que sí, y la iglesia hace un esfuerzo en pasar las misas por televisión para los que no pueden ir, porque no todo el mundo puede ir al parqueo de la zona 15 de San Martín, pero por ejemplo la misa, la de la Merced, que ahora tiene tanta gente que la oye, en cierto modo es una comunidad que está integrada oyendo ese oficio, aunque no pueda estar presente, por eso la iglesia lo puso. Ok, pero estás dando la respuesta, le estás dando la respuesta muy buena. O sea, entonces, estás haciendo comunidad aunque estés en tu casa viendo la misa por televisión. Yo creo que sí. No es por el... Yo creo que sí. Sí, y con menos distractores. Sí. Y con menos distractores. ¿Verdad? Entonces, tal vez estás hasta más consciente, más ensimismada y más viviendo eso. Es que la pregunta fue válida. A mí no me pareció una mala pregunta. Si se hacía más comunidad en el parqueo o si se hacía más comunidad viendo la televisión. Si se hacía más comunidad. Entonces, mira, yo difiero de Analú, porque si estoy en mi casa oyendo la misa por televisión, que ha permitido la iglesia, tocan el timbre, ¿sí? Oigo ruido de los vecinos. Se oye la barredora la cortadora de césped. O sea, yo en mi carro, encerrada, no tengo tantos distractores. Bueno, pero en la iglesia también hay niños corriendo, gente que sale. Eso es cuestión personal. No, pero no estamos asistiendo a la iglesia virtualmente. En el carro no hay niños. pero estaba ese señor leyendo su... Pero lo tenía ventana contra ventana. Entonces, el señor era un gritón. Claro que en el menos caso posible, ¿verdad? Bueno, entonces ahí se fijan. Ahora miren, otro tema. Pero yo creo que la diferencia está en que aunque vayamos al parqueo podemos recibir la comunión. Y eso es un esfuerzo que también la iglesia está haciendo para que nosotros podamos asistir a recibir la Sagrada Comunión. En cambio, estando en la casa, probablemente tenemos más devoción y lo escuchamos y participamos más porque tenemos todos los gestos. En el carro solo estamos sentados. Pero esa no es la respuesta es si es comunidad o no es comunidad. Y yo creo que las dos formas se hacen comunidad. Yo creo que en ambas. Mira, Hilda, si yo llego temprano al parqueo, ¿sí? Hoy corrí mucho porque tenía yo que pedir súper. Pero si yo llego temprano al parqueo, yo veo los gestos, las palabras las oigo porque hay bocinas. Pero veo y sigo la misa en todos sus gestos. Sí, pero tú solo estás sentada, es a lo que me refiero, no te podés parar, no te podés hincar, eso es a lo que me refiero, en cambio en casa sí lo podés hacer, sin embargo, no recibís. Una cosa, sí está bien todo eso, el tema va en el hecho de que se reúnen en un lugar para hacer comunidad, el tema es la palabra comunidad, que tiene que ver con la lectura primera de hoy, que es Eclesiastés. Eclesiastés quiere decir el predicador quiere decir en hebreo Kohelet. Y entonces el tema es comunidad, porque si yo voy a hablar en tema de individualidad, pues ya serán lo que me parece mejor, ¿verdad? Pero el tema es comunitario. Se los dejo ahí para que lo piensen. Ahora vean otro tema también importante, también muy actual hoy, el tema de tributar culto a los ángeles. Fíjense ustedes, eso volvió. Ahora ya cada uno tiene nombre personal, si se dan cuenta. Entonces, esa era una práctica muy común en esas culturas. El culto que solo debemos de darle a Dios, pues se le daba. Y
combate a los que dicen que la materia es mala, otro tema que tampoco lo tenemos en la Biblia, eso ya lo habíamos dicho una vez, que en la Biblia aparece que Dios es el creador del ser humano y de todas las criaturas, y que lo ha hecho, está en el himno de Génesis 1, vio Dios que el ser humano es muy bueno. Hombre y mujer, macho y hembra los creó y vio que era muy bueno, lo mejor de toda la creación. Pero eso también va teniendo una evolución de comprensión a lo largo del tiempo. Entonces, por ser opuestas a las verdaderas manifestaciones de piedad. Vean, por eso les estaba hablando de lo anterior, porque aquí hace la referencia a las manifestaciones de piedad. Entonces hay que ir comprendiendo desde las palabras, desde el sentido, todo tiene un sentido, todo tiene un fundamento. Y hay que entenderlo para ser congruente con eso. Bueno, digo yo, de eso se trata la formación. Todo eso también tiene, entonces vimos que tiene consecuencias piadosas o religiosas y también tiene consecuencias morales, los cuales no son imposiciones, sino es simple y sencillamente la consecuencia de lo que dijimos de la carta a los romanos. Entender todo lo bueno que es Dios conmigo. Ay, esperen ustedes, es que me están llamando de Estados Unidos, pero papito, te llamo en un ratito, ¿está todo bien? Ay, te llamo en un ratito, es que estoy en clase, te llamo en un ratito, gracias. Es que a veces lo asustan a uno si hay malas noticias. Entonces, gracias por todo, contesta tu llamada. Sí, gracias mil, estamos en tiempo. Gracias. ¿ah, ya se acabó? Sí. Ya. Bueno, nos quedamos entonces en las consecuencias morales. No, yo no recibí la llamada porque dije que estaba dando clases. Solo pregunté si estaban bien, que no es una mala noticia. ¿Pero ya se van o todavía tienen tiempo? No, yo creo que ya comenzó. Yo creo que nos vamos ya. Ok. Entonces, Bueno, gracias, Betsaida. que tengan un bonito día, una bonita fiesta, que lo disfruten. Gracias. Betsaida, gracias por tu cariño. Chao, chao. A ustedes.